La epistemología dio sus primeros pasos formales en el Renacimiento europeo. Combina su campo de estudio con muchas otras disciplinas: el estudio crítico, teórico y contextual de las ciencias. Estudia el cómo obtener el conocimiento y cuál es su validez. Aborda problemas de diversa índole y qué es posible llegar a conocer. La lógica es una rama de la filosofía de carácter interdisciplinario. Se aplica en diversas áreas y actividades del ser humano. Estudia las formas y estructura del pensamiento humano. Se utiliza también para referirse al llamado sentido común. La lógica filosófica utiliza 4 principios fundamentales que establecen los procesos del pensamiento correcto: principio de identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Operaciones conceptuadoras constituyen un aspecto necesario y fundamental del quehacer científico. Toda ciencia en un momento dado requiere delimitar, definir o precisar sus objetos de investigación, así como clasificarlos y dividirlos cuantas veces sea necesario. Las leyes del pensamiento. El principio de identidad es un principio clásico de la lógica y la filosofía, según el cual toda entidad es idéntica a sí misma. El principio de no contradicción. Esta nos habla de una proposición y su negación que no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo en el mismo respecto. Principio de tercero excluido. Este se refiere a 2 juicios opuestos contradictoriamente. Por lo tanto, se establece que estos juicios que se contradicen no pueden ser falsos, o mejor dicho, necesariamente uno de los dos es verdadero. En primera instancia tenemos las teorías objetivistas como el materialismo. Este da un sentido de adquisición y es la ciencia del ser real, así que solo reconoce la existencia de cuerpos materiales que existan en tiempo y que ocupen lugar en el espacio. El positivismo va de la mano con la metafísica. El positivismo va más allá de lo que puede ser conocido. Tiene que ver con la filosofía analítica y lo lógico. El empirismo es la dirección filosófica que tiene como criterio de verdad a la experiencia, y como experiencia se entiende a la repetición de diversas situaciones para exponer diferentes soluciones. El mecanicismo es la postura filosófica que recurre y ve la manera de la explicación del movimiento de los cuerpos en el sentido espacial. El mecanicismo considera los movimientos del cuerpo y al ser humano como una gran máquina desde la antigüedad. Y hablando de física, el mecanicismo considera que todo fenómeno natural se explica con leyes y conceptos de mecánica como masa y energía. El realismo. Esta doctrina considera como realistas a las otras, aunque comparte puntos de vista. Por ejemplo, a Platón se le considera realista porque admite la realidad de las ideas y al mismo tiempo idealista por la misma razón. El realismo va muy apegado con la metafísica entendida. Es como la parte de la filosofía que se encarga de la existencia. En otra instancia tenemos las teorías subjetivistas como el idealismo. El idealismo es la concepción de la existencia y son básicamente las ideas. Es la teoría que declara la teoría de los objetos en el espacio meramente dudosa, porque solo es una idea. Históricamente el idealismo inicia con Descartes, pero quien concluye todas las posibilidades incluidas es el idealismo de Kant. El racionalismo es la actitud del quien confía en la razón. Para Recancels, el racionalismo se toma en cuenta principalmente en el conocimiento o intelecto. En aspectos como conocimiento perfecto o logrado, la experiencia no tiene ningún papel. Según Descartes, el mundo tiene pensamientos confusos y oscuros que dan margen a la duda, pero que se pueden analizar. El perspectivismo. En cuestión de este modelo, el error del idealismo fue considerar la dependencia de los objetos al sujeto. Tal dependencia solo debe advertir su existencia. La vida es una relación inseparable entre el yo y el mundo, así que cada sujeto capta la realidad desde su punto de vista. Las leyes del pensamiento. Desde el punto de vista metodológico, las denominadas leyes del pensamiento, que son el principio de identidad,
la no contradicción, tercero excluido, pertenecen únicamente a la lógica formal. Estas no explican el mundo físico y carecen de sí mismo de referencia a los hechos. Algunos filósofos consideran estos como una teoría del mundo. Teorías dialécticas. Estas comenzaron con Friedrich Hegel y se inició debido a las limitaciones del conocimiento empírico. Así que la dialéctica va contra el empirismo, ya que ésta sostiene que proporciona la inmediatez de la experiencia. La dialéctica no es más que el método de la reproducción espiritual e intelectual de la realidad. Su influencia en el área jurídica. Por ejemplo, en el empirismo y positivismo se relacionan con la denominada escuela analítica. En el derecho, que pertenece al género positivismo. Metodología jurídica. La metodología jurídica es el eje conceptual básico de todo esto. Se observan los distintos métodos de diferentes épocas históricas y que han acompañado las reflexiones que inciden en la naturaleza y complejidad del derecho, su evolución, ya que lleva periodos de actualización. Los juristas han llevado registros de los últimos enfoques críticos con los que se han enfrentado las transformaciones sociales y tecnológicas de la sociedad contemporánea. Uno de los aspectos complejos del conocimiento jurídico es la variedad de enfoques y vertientes que integran el fenómeno jurídico. La equidad del derecho es la técnica jurídica que permite la aplicación de la ley o la aplicación del derecho, flexibilizándolos de manera que la solución dictada tenga más en cuenta las circunstancias particulares del caso que el principio de igualdad ante la ley, con el fin de que dicha solución sea justa. Por ello, se ha dicho también que la equidad es un elemento corrector de la justicia estricta, que permite alcanzar más plenamente la justicia, o si se prefiere, la equidad es la justicia del caso particular. Cuando se aplica a la ley, estamos utilizando la equidad como auxiliar en la labor interpretativa de la norma escrita. Cuando aplicamos la equidad ante un vacío normativo, complementamos el derecho. En todo caso, las decisiones judiciales solo podrán dictarse fundamentándose exclusivamente en la equidad, cuando la norma legal lo autorice de forma expresa. Ahora, en cuanto a la costumbre, nos referimos al modelo de conducta observado reiteradamente en una comunidad, que de acuerdo con el ambiente social en el que nace y se desenvuelve, obliga a los miembros de dicha comunidad a cumplirla. Ahora, para que la costumbre tenga el carácter de fuente del derecho, es necesario que no sea contraria a la moral o al orden público, y que sea aprobada. Es decir, quien invoca la existencia de una costumbre jurídica está obligado a demostrar su existencia, con los requisitos propios de la misma. En cuanto a los principios generales del derecho, nos encontramos con diversos tipos, y tenemos 5 principales. El principio de interés público. Este principio general está referido al hecho de que todo acto del derecho debe contemplar el bien de la sociedad y no al del Estado o de una parte de éste. Esto implica intereses colectivos. El principio de actos propios. Este principio establece que no es posible retractarse de un acto hecho con anterioridad solo por el beneficio propio. El principio de la autonomía de la voluntad. Es la libertad que tienen las personas naturales o jurídicas para celebrar contratos con quienes quieran, siempre y cuando los términos sean acordados por ambas partes y no sean contrarios a las leyes. El principio de legalidad. Este principio significa que no se puede sancionar a alguien a menos que su conducta sea considerada un delito según las leyes vigentes de ese país. El principio de tipicidad. Este es un principio general del derecho penal y significa que para que un acto sea considerado un delito, debe reunir los elementos típicos o característicos que hayan sido descritos previamente por las leyes. Ahora, de igual manera, Ulpiano nos ha dejado 3 principios fundamentales para la vida y para el derecho, los cuales son vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada quien lo suyo.
Como ya hemos visto a lo largo del video, la equidad, la costumbre como derecho y sus principios generales son fundamentales en el ámbito jurídico para cada una de las personas. Logran un orden para cómo aplicar las normas, el aplicarlas justamente y en base al lugar en el que nos desenvolvemos, se dictarán reglas a seguir que posteriormente se volverán derecho para cada uno en la comunidad. La interpretación del derecho. La interpretación puede ser descrita como una operación intelectual, en virtud de la cual se atribuye sentido o significado a algo. Cuando la interpretación se proyecta sobre el derecho, ese algo viene constituido por el conjunto de normas que están vigentes en un determinado sistema jurídico. Se trata, pues, de comprender el contenido de ciertos textos de manera que se les pueda asignar un significado preciso. La finalidad básica de cualquier acto interpretativo es la de entender el mensaje expresado en la norma. Inicialmente estamos en presencia de un acto puro de conocimiento que pretende hacerse cargo de lo que una o más normas quieren expresar. La aplicación del derecho. No es posible aplicar una norma si antes no se ha comprendido su significado. Es cierto que la interpretación puede ser más o menos compleja en función de ciertas circunstancias, pero, en todo caso, incluso en los llamados casos rutinarios, resulta imprescindible, entre otras razones, como consecuencia de la estructura abierta de los actuales sistemas jurídicos. Cuando se utiliza el término aplicación, se está pensando en la existencia de un conjunto de normas y principios de la más variada naturaleza que forman parte de un determinado ordenamiento jurídico. Es decir, que están vigentes y que son válidas. En principio, tales normas son las que los jueces tienen que interpretar y aplicar los casos que se le presenten. El material normativo constituye en este sentido el objeto del que necesariamente ha de partir el intérprete. Por esta razón, todos los jueces y otros operadores que aplican el derecho se encuentran ante algo que les viene dado desde afuera. La interpretación, integración y aplicación de las distintas ramas del derecho. Derecho penal. Comprende las normas que regulan las conductas punibles de los habitantes, aquellos que se consideran delictivos, para los cuales las normas jurídicas tienen prevista una sanción. La tipicidad de las normas penales es un rasgo característico, ya que para que una conducta sea susceptible de sanción penal debe coincidir con la descrita por la norma, sin poder aplicarse la analogía. Derecho civil. Regula las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, o el propio Estado, cuando no lo hacen ejercicio de su poder como autoridad pública. Es la más utilizada entre las ramas del derecho, pues comprende las relaciones patrimoniales, personales, de vecindad, de familia, de derecho sucesorio, entre otros. Derecho mercantil. Se encarga de regular la actividad de los comerciantes y sus relaciones comerciales, denominadas actos de comercio. Derecho laboral. Se refiere a las relaciones entre los patrones y sus empleados, fijando sus deberes y derechos recíprocos, así como la protección del trabajador. Derecho procesal. Regula la organización y las atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales. Y derecho administrativo. Es el conjunto de normas que regula el funcionamiento del Estado como poder administrador entre los distintos órganos administrativos y su relación con los particulares. Distinción entre derecho público y privado. El derecho privado se caracteriza por una defensa impetrada por quien ha recibido la lesión mediante la acción privada. En cambio, en el público se restituye de oficio, es decir, es obligación o prerrogativa del Estado promover acciones en contra de violaciones de derechos públicos. La interpretación de las leyes penales. Se busca interpretar las leyes sin olvidar que forman parte de un todo y que deben interpretarse de forma que no surjan contradicciones entre los sentidos asignados a normas pertenecientes a un mismo cuerpo legal o una misma razón. Parte de este se aplica empleando argumentos y reglas de la lógica para interpretar las leyes. Interpretación constitucional. La interpretación de la Constitución es una tarea compleja y llena de dificultades relativas al cómo y al quién. Se trata de un proceso que comparte algunas características con la interpretación de cualquier otra norma, pero que reviste también notarias.
Técnica jurídica. En cuanto a la técnica jurídica nos referimos al estudio de las reglas y las medidas que son indispensables para la aplicación de las normas, así como de la solución de los problemas derivados de dicha aplicación. Interpretación e integración de la ley civil. La interpretación de la ley civil constituye un proceso integrado por diferentes criterios: el sentido propio de las palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo al que han de ser aplicadas. Usando los criterios, han de utilizarse de un modo concurrente sin que haya una escala de prioridad. Determinación de los sujetos de la relación jurídica. Nos referimos al sujeto activo o titular de la relación jurídica, que es la persona que puede ejercer la prerrogativa a que ella se refiere. Si se trata del derecho de propiedad, es quien puede usar, gozar y disponer de la cosa y exigir de los demás integrantes de la sociedad el respeto de su prerrogativa. Silogismo jurídico. Ya una vez establecida la diferencia entre forma y contenido, un silogismo jurídico es aquel tipo de argumento en el que sus premisas contienen información jurídica. Específicamente, una de sus premisas puede interpretarse como una norma y la otra como un hecho, así que es pertinente evaluarse con la norma su uso. Se trata de la forma de razonar o tomar decisiones jurídicas. Obedece a una confusión en la comprensión de lo que es razonamiento silogístico. Aplicación privada y oficial de las normas jurídicas. La aplicación de las normas privadas emana de las particulares y su finalidad es de simple conocimiento, así que los jueces y tribunales determinan las consecuencias jurídicas que derivan de la realización del supuesto jurídico e individualizar a la persona a la quien va dirigida. La retroactividad de la ley. La retroactividad es una sucesión temporal de leyes. La aplicación de la norma jurídica nueva a supuestos de hecho, actos, relaciones y situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que, por tanto, tuvieron su origen bajo el imperio de la norma derogada. De igual manera se refiere a la operatividad de una norma en el tiempo, en la forma de la aplicación que le permite tener eficacia respecto de actos sucedidos previamente a su expedición.